Gracias, presidente. Buenos días. Quiero preguntarle de la reforma, de la iniciativa de reforma eléctrica. Ya el Consejo Coordinador Empresarial expresó su oposición. El PRI se dice dispuesto a analizarla a través de foros. Preguntarle si usted va a encabezar pues estas negociaciones, si se va a reunir con priistas, si van a privilegiar el diálogo justamente con el PRI, y qué les diría a los empresarios, y también con ellos se prevé que se reúna para este tema. Bueno, yo creo que conviene a todos la reforma energética, en este caso la reforma eléctrica, a todos, y conviene a los empresarios. A lo mejor no a los machuchones, porque esos pagan menos luz que lo que pagan la mayoría de los mexicanos, precisamente porque la anterior reforma energética se hizo para favorecer a las grandes corporaciones económicas y comerciales. Entonces, la nueva iniciativa lo que busca es de que no haya estos privilegios, para que se pague lo justo por la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz. Ese es el objetivo principal, que no nos pase lo que está sucediendo en España, y que si no hubiésemos nosotros llegado al gobierno, estaríamos en esa crisis, porque la privatización de la industria eléctrica iba a llevar a que las empresas particulares, sobre todo extranjeras, aquí Iberdrola, manejara todo el mercado. Y es una empresa como otras que tiene como propósito el lucro, no le importa el usuario, el consumidor. Miren lo que hizo Iberdrola, se mete a generar energía en México a partir de las facilidades del gobierno en el periodo neoliberal, y de manera descarada contratan a quien era la secretaria de Energía para trabajar en esa empresa, Iberdrola. Y no conformes, termina su periodo Felipe Calderón y se lo llevan de consejero de Iberdrola. Es una ofensa al pueblo de México. Y se sentían los dueños del país. Decía el general Cárdenas que una vez lo visitó el general Heriberto Jara, que era gobernador de Veracruz, y el general Cárdenas era comandante de la zona militar de Papantla, en donde operaban las compañías petroleras extranjeras, y se sentían los amos. Y el general Cárdenas recordaba en sus apuntes que se quejaba el general Jara, siendo gobernador,
de los abusos que cometían las empresas extranjeras. Tenían hasta guardias blancas. Y hay una expresión en los apuntes del general Cárdenas. Dice, actúan como si fuésemos tierra de conquista. Pues eso era lo que pasaba, eso era lo que sucedía en el periodo neoliberal. Eso fue lo que sucedió desde 1983 hasta diciembre de 2018. Entonces, en España ellos dominan y miren cómo están las tarifas de luz. Hay una crisis tremenda, pero las autoridades españolas, con todo respeto, dependen mucho de estas empresas. Y nosotros tenemos la gran ventaja de que nos eligió el pueblo. No fueron estas empresas. Somos libres y tenemos que defender la economía popular. Entonces, por eso es la reforma eléctrica, para que podamos garantizar que no aumenten los precios de la luz, de la energía eléctrica. ¿Y quiénes se benefician? Todos nos beneficiamos, los empresarios. ¿Cómo vamos a industrializar el país con energía eléctrica cara? Una cosa es lo que puedan decir los de mero arriba, por ejemplo, los dueños de Oxxos, que pagan menos tarifa que lo que pagan los usuarios de clases populares, inclusive de clase media. ¿Cómo es posible que un Oxxo pague menos tarifa eléctrica que una familia, que un hogar? Si es un negocio, nada más porque en la reforma energética que hicieron, que empezaron a modificar la Constitución y las leyes, sobre todo una ley secundaria, desde Salinas, pueden hacer sociedades y aparece como que ellos están produciendo energía y no pagan lo que se conoce como porteo, es decir, la transmisión de la energía en las líneas, y reciben subsidios y por eso terminan pagando menos que lo que paga un hogar mexicano. Claro que eso es, ¿cómo van a querer? ¿Tú no podrías explicar cómo está esto de las sociedades de autoconsumo? Aprovechar, no, porque aquí lo vamos a estar tratando todos los días y de una vez. Les digo a los legisladores, no es amenaza ni mucho menos advertencia, nada más que no va a haber anonimato. Aquí tenemos que dar la cara a todos, porque se trata de los intereses del pueblo. Que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar. Si no somos tapaderas, aquí cada quien va a asumir su responsabilidad. Esto que quede también. Pues a raíz de la mal llamada reforma energética crearon una figura que se llama sociedades de autoconsumo. ¿Qué es lo que hacen? Con esto se evitan el pago de la transmisión de la energía eléctrica generada
esas sociedades de autoconsumo acceden al mercado eléctrico nacional a la tarifa más baja posible porque la contratan a largo plazo y ellos la entregan a los supermercados, a los Oxxos, a las tiendas, alegando que son socios cuando en realidad son clientes, pero les dan a una tarifa que es como 200% más barata, por ejemplo, en el caso de un Oxxo, que el de una tiendita de la esquina o cualquier pequeño establecimiento, ya no digamos, es muchísimo más barata que la tarifa doméstica. Entonces, la reforma plantea que se terminen las sociedades de autoconsumo y sea la Comisión General de Electricidad la que distribuye y portee la electricidad para que se pueda obtener así una tarifa más baja pero pareja, y ya la Comisión Federal de Electricidad podrá acceder a los contratos a largo plazo a los que no tenía acceso porque nada más las productoras privadas tenían acceso a ello. Básicamente eso es. Además, no se les confiscan sus empresas, no hay nacionalización, no hay expropiación, se les deja una parte del mercado, 46% del mercado, que es todo lo que están ahora abasteciendo, y el 54% para la Comisión Federal de Electricidad. ¿Subiría la luz si es que No, no se aprueba la reforma? buscaríamos otros mecanismos, pero sí nos pondría en una situación muy difícil, porque ya necesitamos esta reforma. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la luz en términos reales y lo voy a sostener, pero yo lo puedo hacer, podríamos buscar mecanismos, pero los que vienen después van a tener que seguir subsidiando a estas grandes empresas, porque también nos han engañado muchísimo. Cuando iban a privatizar, los más grandes, los de más edad, a lo mejor se acuerdan, empezaron a decir de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado eléctrico, porque no iba a haber luz. Y no era cierto. La Comisión Federal de Electricidad tenía las plantas suficientes para abastecer de luz. Hidroeléctricas, 60 hidroeléctricas en todo el país. ¿Qué fue lo que hicieron? Abrieron el mercado y pararon las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Cerraron muchas o las subutilizaron. Por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, que tienen 6 turbinas, ocupan una, porque así está la ley, para que se despache primero a las empresas particulares. El mercado se les entregó, pues por eso los contrataban a los servidores públicos. Entonces, muchas mentiras. Bueno, nos dijeron, viene la reforma eléctrica, va a bajar el precio de la luz. Y fue lo contrario, subió. Entonces, estamos corrigiendo esto y desde luego sabemos quiénes, los que se sentían los dueños de México, van a oponerse, pero va a ser muy interesante observar a los legisladores, porque se va a saber si son representantes populares o simples empleados de los grupos de poder económico y político.
¿Van a hacer una alianza con los priistas? Vamos a buscar convencer a todos. A los priistas nada más hay que decirles, oigan, ya se les olvidó que el presidente Adolfo López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica. ¿Y por qué lo hizo? Porque había que electrificar al país. Las empresas consideraban que no era negocio ir a electrificar las comunidades, los pueblos. Eso lo explicó hasta el secretario de Hacienda en ese entonces, Antonio Ortiz Mena. Les dijo, ustedes nunca van a ir a electrificar los pueblos. Un poco lo que sucede ahora con el Internet, que tenemos servicios de Internet solo en las grandes ciudades, que también vamos a resolver, no de esa manera, no nacionalizando, como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos. Les dijo, a ver, nos quedamos nosotros con sus empresas, les pagamos su indemnización, y el Estado, la Comisión Federal de Electricidad, va a electrificar los pueblos. Y gracias a eso, hasta en las comunidades más apartadas hay luz. Entonces, ¿qué los priistas ya no piensan así? ¿Van a defender a Iberdrola, a las empresas extranjeras? Está interesante. Incluso legisladores del PAN, ¿dónde está la honestidad, la integridad? ¿Dónde está la democracia? ¿No la democracia es el pueblo? ¿O la democracia es la élite? Va a ser muy importante. Y lo otro es lo del litio, porque de eso no hablan. Pero como en la misma iniciativa va lo del litio, puede ser que hasta les moleste más lo del litio que lo de la reforma eléctrica. Los conozco bastante. Nadie dice nada del litio, pero se trata de un mineral estratégico. Sin ese mineral en manos de la nación no podríamos desarrollarnos. Y esto tiene que ver con las nuevas generaciones. Y no vamos a permitir que saqueen y que se lleven el litio, que es de los mexicanos, y no solo, repito, de nuestra generación, es de los que vienen detrás de nosotros. El litio es estratégico, es para hacer las pilas, para todo lo que tiene que ver con el transporte eléctrico. Los celulares requieren de litio. ¿Sí? Es más que importante, es estratégico. No puedo hablar más, pero tengo la información suficiente de cómo hay una disputa mundial, de cómo las hegemonías quieren mantener dominio sobre el litio. Nosotros no nos peleamos con nadie. Nosotros lo único que queremos es que esos recursos que están en México queden como propiedad de la nación. Eso es todo.
Finalmente, ¿qué va